Podcast número 6. ¿Es rentable invertir en tiempos de crisis? Hola, ¿qué tal? Te habla Vicente. Bienvenidas y bienvenidos. Estos son los podcasts de US Pro Investment, un espacio de conocimiento del mundo de las inversiones, la bolsa de valores y algo más que nos permita obtener de manera positiva ganancias sustanciales en todo lo que invertimos y en aquello que queremos alcanzar. ¡Adelante! Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el podcast número 6. Han transcurrido ya unas cuantas semanas desde que iniciamos este proyecto de los podcasts de US Pro Investment y seguimos preparando diversidad de materiales para todas y todos ustedes, lectores de la web y los oyentes de este podcast. Es por ello que les invito a seguir escuchando, compartiendo y valorando los podcasts en las diferentes plataformas como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iBook, Anchor, Overcast, entre otras de tus plataformas preferidas. Esperando contar con todas y todos ustedes, contarles mucho de los temas e interactuar la información que te permita ser un mejor inversor o inversora. La idea es que este espacio se convierta en un referente en el cual podamos interactuar, compartir opiniones y coincidencias, romper con los mitos en torno a la bolsa de valores y otros temas de interés para el inversor o comerciante, pero sobre todo para asumir los retos de transformar la vida personal, familiar o empresarial mediante la obtención de ganancias sustanciales que mejorarán las finanzas en cada una de las dimensiones de la vida y de las acciones que podemos tomar. Te recuerdo que puedes encontrarme en las redes sociales como la de Instagram. Allí puedes ubicarme como B de Vicente, B Tenefe. En Twitter de igual manera @B Tenefe y en Facebook como Vicente Tenefe. Así como encontrarás las redes sociales de US Pro Investment en todas y cada una de sus plataformas que nos permitan comunicarnos, interactuar. Puedes enviarme tus comentarios, opiniones o preguntas. Aquí estamos. Comencemos con el podcast número 6. He llegado a la conclusión que en tiempos difíciles es importante invertir, no solo por la rentabilidad a futuro, sino por el siguiente hecho. Todos los eventos políticos, económicos, sociales y naturales producen un cambio que, entre otros factores, es sin lugar a duda situaciones cíclicas. Es decir, miremos en la historia cómo sociedades enteras cayeron, pero éstas se levantaron con ímpetu, pero para reconquistar sus tiempos dorados, y otros para sobrevivir. Sin embargo, fíjense cómo estos tiempos modernos, toda la información, la tecnología de la información y la globalización tienen repercusiones directas e indirectas sobre los factores ecosistémicos que nos rodean. Es posible que quienes trabajan, empleados, dependientes y otros, como los independientes y emprendedores, les es necesario y pertinente tomar acción en garantizar su bienestar financiero económico y la estabilidad del futuro personal, familiar o empresarial. Desde luego, aquí existen dos aristas, como la son: uno, prepararse para la crisis, prepararse para los tiempos malos. Otra, tomar acción en momentos de crisis para disfrutar de los beneficios luego que estas crisis hayan pasado. En tal sentido, todos deseamos tomar ventaja en diferentes actividades y momentos de nuestra vida. Es por ello que debemos aprovechar y tener una visión clara de dónde estamos y para dónde queremos seguir. Ante la crisis inminentes y cíclicas, debemos prepararnos. Para ello tenemos diferentes opciones de inversión. Como lo comentamos en el podcast de las inversiones, ello implica que debemos tomar acción
cuando tenemos la primera oportunidad. Para ello, el término de largo plazo, corto plazo o mediano plazo, para que de una vez transcurridos estos tiempos de crisis, que puedan ser de meses, días o años, podamos disfrutar de las ganancias sustanciales que estas inversiones que hicimos en su momento, podamos obtener de ellas esas ganancias. Invertir en un inmueble, por ejemplo, que te permita rentabilizarlo según sea la situación de la crisis, es una buena oportunidad para invertir en acciones del sector bancario que se desplome, como ocurrió en los años pasados. Hoy en día esas mismas acciones, ya sea del sector inmobiliario o el propio sector inmobiliario, comprando una propiedad, una vivienda, un apartamento, un edificio, un centro comercial, y por otro lado acciones como acciones de instituciones financieras, de la gran banca mundial, pues nos permita, luego de superadas esas crisis, obtener un bien que hemos mantenido, una acción que hemos mantenido a través del tiempo y que con ella logramos, una vez superada la crisis, obtener ganancias sustanciales y muy generosas. Millones de personas se levantan a diario para ir a su trabajo, ya sea por un salario mínimo o por salario de miles de dólares. Entonces, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Si hoy puedes invertir y mañana cosechar de lo invertido. Pues te diré que ambas situaciones dependen de muchos factores, ya sea que tú te levantas todos los días para ir a tu trabajo y ganar tu salario, y un salario que pueda ser lo suficientemente modesto como para permitirte sobrevivir, o un salario que te permite vivir de manera holgada. Sin embargo, tomar acción muchas veces supone algunas limitaciones, ya sea por el estilo de vida, ya sea por la motivación. ¿Por qué tanto esfuerzo? Decíamos al principio, cuando muchas veces en la vida no se disfruta lo que se tiene, ni ese trabajo, ni esa vida que se tiene. ¿Cuál sería la motivación? ¿Qué nos impide incluso a veces tomar acción? Es que las innumerables excusas sociales, psicológicas y claro, las económicas. Es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que no tengo los conocimientos, es que la familia o amigos no creen que invertir sea en tiempos de crisis o en una crisis sea una buena idea. Pues déjeme decirle que todas esas excusas se caen por sí solas, porque en tiempos de crisis podemos invertir porque estaríamos comprando barato. Una vez que esa crisis pase, que esa crisis se solvente, podemos encontrar compradores que darán su inversión, también puede ser inversión o también puede ser por necesidad, pues tendremos un activo que nos permitirá obtener un retorno de inversión bastante sustancial, ya que la crisis ha sido superada y en esa superación pues nos permite obtener grandes beneficios. Pues bien, les digo que en todas partes del mundo existen oportunidades de surgir, de levantarse, e ir a invertir, a hacer buenos negocios y para tomar las riendas de lo que queremos o necesitamos sin poner en riesgo aquello que consideramos importante. Pero que ese paso de invertir nos otorgará una ganancia tan sustancial cualitativamente y cuantitativamente elevada, permitiendo en algunos casos contar con una libertad financiera excelente. Entonces, ¿qué nos ha traído hasta aquí? Las crisis políticas en todo el mundo, en diferentes situaciones, matices y circunstancias, elecciones y luchas encarnizadas por el poder, guerras invisibles y visibles, como las desatadas en el Medio Oriente, en fin, vemos
estas y otras situaciones en las noticias y pensamos que no existen oportunidades, que nada se arreglará, que el mundo está al revés, todo se fue al despeñadero. Sin embargo, no debes pensar así. Todo pasa por etapas, son momentos. Recuerda, es un ciclo. Allí es cuando necesitamos tomar las buenas decisiones en los momentos oportunos. La inversión en la bolsa de valores, por ejemplo, es un muy buen espacio para generar o hacer ganar rentabilidad a nuestro dinero, siempre y cuando no sea aquello que nos es fundamental debido al riesgo. Recuerden, como siempre lo hemos comentado y siempre recomendamos, no colocar dinero o recursos que les sean fundamental, como aquello que te sirve para pagar la hipoteca de tu vivienda o el fondo escolar de tus hijos. Siempre es importante, si vas a invertir, tomar en cuenta que esa inversión la puedes perder o puede disminuir su valor. Por eso es un riesgo, pero este riesgo que tenemos incluso en la vida misma, la cual estamos, corriendo los seres humanos desde millones de años. Debemos tener cuidado en cada paso que damos. Eso sí, la evolución nos ha permitido ir superando etapas, ir fortaleciendo unos u otros factores. Si el miedo nos invade, pues debemos enfrentarlo. Para ese tipo de inversiones, como las de la bolsa de valores, tomar previsiones y estar preparado para cualquier escenario es fundamental. Pero tomar acción es importante porque te puede generar grandes retornos por la inversión, ya sea a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Otras áreas de inversión son rentables, pero requieren grandes capitales, esfuerzos y horas de trabajo para hombres y mujeres. Concretar estos tipos de proyectos como un proyecto de gran envergadura, pero si investigas, adquieres conocimiento y eres responsable tomando decisiones y paciente, en el momento correcto y con la información adecuada podrás lograr salir airoso de cualquier situación o cualquier crisis. Es allí donde vas a tomar esas acciones que te dejarán, según tu capacidad de inversión, el margen que buscas para irte de vacaciones, culminar un pago pendiente, cubrir gastos extraordinarios o, como siempre pudiéramos recomendar, en los casos de aquellas inversiones a corto plazo en las cuales puedes ganar un porcentaje acorde a la necesidad o acorde al proyecto que tú tengas y a la inversión que hagas, haciendo frente a algunas erogaciones cotidianas, pero también puede servirse para situaciones extraordinarias que pueden ser de gran beneficio. Una de las recomendaciones que se puede dar es invertir en sectores estratégicos, estudiando todas las posibilidades, desde luego. Es decir, si el sector bancario está mal, puede ser conveniente comprar y mantener un porcentaje de dichas acciones. Si está mal y no tienes la seguridad y puedes verte en una depreciación total de tus recursos invertidos inicialmente o estás en el margen de ganancia, es recomendable que vendas esas acciones, que salgas de ellas. Pero si tienes la paciencia suficiente y el conocimiento y sabes que en el siguiente ciclo esas inversiones estratégicas como son las acciones en el sector bancario, pues vas a obtener un importante porcentaje de acciones que te permitirán retornar la inversión de manera muy sustancial. Fíjense, lo importante es que dichas acciones, y una vez solventada la crisis bancaria, podrás recibir tu retorno de inversión mucho más elevado. Pero eso no queda allí,
por cuanto es conveniente comprar un tipo de inversión, como por ejemplo los bonos, que cuando las acciones bancarias o financieras están bajas, los bonos suelen estar altos, por lo cual comprar bonos garantiza en cierta medida una estabilidad en tus inversiones. Cuando las inversiones que has hecho en la banca o en el sector financiero a través de acciones comience a retomar su ritmo de ganancia, los bonos tienen la tendencia a bajar. Es allí donde tú debes tomar la decisión de vender un porcentaje importante de esos bonos, si no todos, para luego enfocarte nuevamente a la banca. Y esto es cíclico, tienes que tenerlo muy en cuenta. Asimismo ocurre con los inmuebles. Cuando la burbuja inmobiliaria se rompió, es cierto que muchos inversores perdieron dinero, grandes cantidades, grandes inversores, créditos hipotecarios, el área de construcción, materiales de construcción, etc. Pero los que aguantaron hoy día están disfrutando de unas ganancias en el sector inmobiliario sustanciosas. Y es allí donde tenemos que enfocarnos, en la paciencia, en el aguante y entender que los momentos de crisis van a pasar. Fíjate en empresas, vamos a hablar de otro sector como el sector tecnológico. Microsoft durante muchos años mantenía una posición hegemónica frente a su rival Apple, por ejemplo. El mayor distribuidor de software para computadoras de escritorio o computadoras portátiles fue Microsoft con su programa Windows. Pues bien, esta empresa a nivel mundial era el principal proveedor de software. Sin embargo, existía la Apple, que venía trabajando y desarrollando sus diferentes dispositivos, computadoras y el propio software. Ahora bien, ¿qué ocurre? Hoy en día, esta empresa de Big Data no brilla tanto como antes, pero se mantiene en pie. Por ejemplo, esta empresa tuvo una mala racha al comprar la compañía de celulares Nokia y realmente no le fue tan bien. Sin embargo, ese no ha sido su final hasta ahora. Se mantiene, como lo he dicho, se mantiene a flote como una de las empresas de mayor valor existente, pero sin lugar a duda que es sustancialmente superada por su rival Apple. Esta empresa Apple estaba valorada en más de $1 billón estadounidenses. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, por el hecho que Microsoft tuvo sus tiempos dorados y en este momento no tenga el mismo valor, no debemos comprar esas acciones o debemos esperar a que retome su ciclo dorado. Pues bien, esta es una decisión estratégica que se debe tomar. Se deben seguir las informaciones adecuadas. Por ejemplo, en estos momentos, comprar una acción de Microsoft supone una inversión a mediano o largo plazo, porque esta empresa está desarrollando tecnología y capacidades que le van a permitir competir de manera sustancial en el mercado tecnológico. Pero Apple, como lo hemos comentado en otro podcast, es un sub y baja en sus procesos tanto tecnológicos como de venta, incluso las mismas acciones. Recordemos el tema de la recompra de acciones. Estos dos rivales, sin lugar a dudas, no van a ver su final mientras la tecnología se siga desarrollando y no vemos que hasta los momentos esto retroceda. De manera pues que son ambas una gran oportunidad de inversión. A veces, ante situaciones personales, familiares o dentro de la empresa en las que se está pasando por una mala racha, es necesario considerar tener paciencia, considerar tener o mantener un fondo de ahorro del que nos podamos servir al momento de atravesar por una crisis, pero manteniendo nuestra posición de los activos
que tengan mayor valor y más importantes, a largo plazo nos permitan obtener de ellos, llegado el momento en el cual pase la crisis, podamos venderlo y sacar el gran provecho y el retorno sustancial de la inversión. El título de este podcast plantea si es rentable invertir en tiempos de crisis, y mi respuesta es que sí lo es total y absolutamente rentable, ya que una vez finalizada la crisis estaremos teniendo en las manos activos muy valiosos. Aunque durante la crisis nos podamos sentir limitados o ahogados económicamente, debemos resistir salir de estos activos. Una vez retomada la normalidad y superada la crisis, estos activos tendrán su valor y nos proporcionarán grandes resultados en retorno de la inversión. Recuerda, las crisis pasan y todo regresa a su normalidad. Bueno, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Comparte y comenta los podcasts de US Pro Investment.